sociales y en el sector público. Es docente de políticas públicas en la Universidad Casagrande y en la Universidad Andina Simón Bolívar, y en la actualidad es la coordinadora académica de la maestría en Administración Pública de la Universidad Casagrande. Con ella vamos a estar durante todo el programa hablando sobre este interesante tema que hemos elegido para hoy. Claudia. Muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí. Ya en la parte previa a este corte hicimos toda una introducción de por qué este tema es tan importante para el desarrollo sostenible, pero por si alguien todavía no estaba conectado, sobre todo a los que están conectados ahora en Instagram, estamos desde Yo Siembro Ahora Live, también además de Clara María Reyes, y en Yo Siembro, estamos triple live. Decirles que el tema de hoy es tan importante porque, como lo decíamos al inicio, se trata de pensar en lo que yo puedo hacer, no solamente a nivel personal, sino también para aportar al mundo. En los viernes de evolución siempre conversamos no solamente de información, sino de proactividad. ¿Cómo puedo yo desde mi espacio cambiar el mundo? Y la formación continua, sin lugar a dudas, es una parte de eso. De hecho, en los ODS, uno de los ODS principales es la educación de calidad. Y cuando pensamos en educación de calidad, muchas veces lo enfocamos solamente en los niños, pero no nos damos cuenta que quien enseña a esos niños somos los adultos, que también necesitamos hacer formación continua. Y uno siempre, al menos yo pienso que uno nunca deja de aprender, pero muchas veces aprendemos o nos estamos dedicando a aprender de espacios o de metodologías que no necesariamente son las mejores. Aprendemos solamente de las redes sociales o aprendemos solamente de las conversaciones y nos olvidamos que hay un aprendizaje profesional, guiado, dirigido, estudiado, pulido, que está disponible y que sobre todo, y lo hablábamos en el momento del corte con Carolina, la pandemia nos ha dado una oportunidad. Si bien es cierto, ha sido un gran reto y han habido muchas dificultades, durante la pandemia también se han abierto muchas oportunidades, sobre todo en temas de educación, porque la educación se ha vuelto mucho más en línea, mucho más asequible, y hoy tenemos acceso a cosas que tal vez antes de la pandemia parecían inalcanzables. Por eso hoy es un viernes positivo y le damos la bienvenida a Carolina Portalupi para que nos cuente mucho más de eso. Hola, buenas tardes. Un saludo enorme, María Clara y Claudia, y también a mis colegas de Yo Siembro y de los Juegos del Cambio. Bueno, en primer lugar, sí, quiero decirles que es súper interesante la invitación que nos han hecho, porque efectivamente hay una relación entre el nivel educativo, por ejemplo, y el desarrollo sostenible y la equidad. Hay estudios, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que tomaron una serie 2007, 2008, 2009, 10, 11 y 12, y que presentan, digamos, los resultados de el nivel de pobreza de acuerdo al nivel educativo de las personas. Y lo que demuestra ese estudio y esa serie es que mientras más bajo sea el nivel educativo de las personas o de los hogares, más alto es el nivel de pobreza. Entonces hay una relación entre educación, por ejemplo, y la posibilidad de salir de la pobreza, y también entre educación y desarrollo sostenible. Además, hay autores, por ejemplo, como Amartya Sen o como Nussbaum, que plantean que la capacidad que nos proporciona la educación es una capacidad, además, que tiene un impacto que se multiplica, porque cuando tenemos más educación podemos tener también acceso a otro tipo de capacidades. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que mientras más alto es el nivel educativo de una madre, por ejemplo, los niveles de desnutrición crónica infantil tienden a ser menores, o relaciones entre nivel educativo y acceso a recursos, entre otros. Entonces creo que es súper pertinente lo que se han planteado en esta conversación, porque evidentemente hay esta relación y se está estudiando en todo el mundo y también en el Ecuador. Y ya que lo enfocamos... hacerte una pregunta básica, porque a lo largo de todo el programa vamos a hablar del tema, y es, cuando nosotros hablamos sobre desarrollo sostenible, puede ser visto desde diferentes aristas, y como hoy lo estamos relacionando a la educación, me gustaría que tú nos ayudaras con ese concepto, desarrollo sostenible, pero desde la perspectiva de la educación. Bueno, desde la perspectiva de la educación es interesante mencionar que realmente, digamos, el desarrollo sostenible es una construcción social, es algo que construimos, digamos, a partir de las acciones humanas. En ese sentido, es súper importante, por ejemplo, que el desarrollo sostenible se construya desde los primeros años de vida. Realmente
el combinar, por ejemplo, o desarrollar un currículo y programas educativos que involucren o que desarrollen la sensibilidad o la, digamos, la perspectiva del cuidado, no solamente del cuidado de sí mismo, del cuidado de los hogares, del cuidado de la institución educativa, sino también el cuidado de la naturaleza desde los primeros años de vida es sumamente importante. Y luego también en los otros niveles educativos, que son la educación general básica, el bachillerato y también desde la educación superior. Entonces, realmente el tema de desarrollo sostenible debe ser una perspectiva que atraviesa a todos los niveles y a todas las modalidades de educación. O sea, tenemos que formar con pertinencia y haciendo que el aprendizaje sea significativo, es decir, que no solamente sepamos, sino que sepamos hacer cosas que permitan, como digo, estos distintos niveles del cuidado. Cómo cuido de mí mismo, cómo cuido de los otros, cómo cuido incluso de aquellos que podrían parecerme extraños o que no están tan cerca de mí, y también, por supuesto, de la naturaleza y del entorno. De la casa grande. De la casa grande. Y me encantó la pregunta, Clarita, porque además de pensar en la sostenibilidad, no solamente desde el lado ambiental, que es en el error que muchos caemos, hay que siempre pensar en la sostenibilidad al menos en 3 ejes: el eje económico, el eje social y obviamente el eje ambiental. Y como además no solamente hay que pensar en ese desarrollo en 3 ejes, sino también que sea sostenible, por eso la educación continua tiene tanto de sostenible, porque es la única forma de mantener esta, no solamente, digamos, relación con la educación, sino actitud educativa durante tu vida. Yo creo que eso es clave de esta oportunidad de conversar con Carolina, porque además ella personifica esta actitud de aprendizaje constante en su vida, no solamente por todos los títulos que tiene, sino también porque al ser maestra y al formar parte de estos programas que se dedican justamente a investigar y también a crear nuevas posibilidades de seguir generando formas de educarnos a los seres humanos, porque al fin y al cabo los seres humanos tenemos esa capacidad de educarnos, ¿no? No solamente repetir lo que han hecho en el pasado los otros seres humanos o los otros animales, sino realmente evolucionar. Y yo creo que eso lo hace, digamos, triplemente sostenible, el tema de la educación, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte en ese sentido, como nos vamos a enfocar en el tema de educación de 4º nivel o de educación de posgrados, ¿qué realmente es la educación de posgrados? Porque mucho se habla, pero no necesariamente todos accedemos, y evidentemente al ser como el último o casi el último de los grados de educación formal, como se la conoce, no todos tenemos un título. En mi caso, yo acabo de certificarme en un diplomado que no se considera título de 4º nivel. Entonces, enfoquémoslo correctamente. Ok, la educación tiene distintos niveles. En el caso ecuatoriano tenemos educación inicial, tenemos la general básica, el bachillerato, y luego tenemos la educación superior. En el caso de la educación superior se oferta la educación superior en 2 tipos de instituciones: las universidades y escuelas politécnicas y los institutos tecnológicos superiores. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas, en total hay 63 universidades y escuelas politécnicas en el país. De ellas, 32 son universidades públicas, es decir, digamos que dependen del presupuesto público. 2 de ellas son públicas, pero operan bajo convenios internacionales. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y hay 8 universidades que son particulares, pero que reciben asignaciones del presupuesto público. Esas se llaman cofinanciadas. Y finalmente hay 21 instituciones educativas superiores que son particulares y son autofinanciadas, es decir, no reciben asignaciones del presupuesto público. En el caso de la educación de posgrado, también se la conoce con el nombre de educación, digamos, de 4º nivel, porque es la educación, digamos, que se hace después de haber cumplido, por ejemplo, con la educación de 3er nivel, que se emiten, por ejemplo, títulos de licenciatura en economía, en psicología, en trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso concreto de la educación de 4º nivel, es una educación que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, a la LOES, y al Reglamento de Régimen Académico que expide el Consejo de Educación Superior,
tiene como 3 modalidades la educación superior. En primer lugar están las especializaciones, en segundo lugar están las maestrías y en tercer lugar están los doctorados. En el caso de las especializaciones, dice el reglamento de régimen académico que se trata de formación avanzada en torno a un campo de disciplina o profesional. Excluye en este caso el tema específico de la salud. Hay unas especializaciones para las disciplinas de la salud. Y luego, en el caso de las maestrías, se trata de un grado académico que amplía, desarrolla o profundiza el estudio teórico, pero también el estudio, digamos, procedimental de una cierta disciplina o de un campo profesional o científico. Y luego están los doctorados que ya tienen, digamos, en el caso de los doctorados, tienen un alto componente en el tema de formación de investigadores y de investigadoras. O sea, hay un componente de investigación mucho más alto, digamos, que con respecto a maestrías o especializaciones. ¿Y el tiempo de permanencia está dado, o digamos, el grado de cuarto nivel está dado por un tiempo mínimo? Por ejemplo, en este caso, una maestría no puede durar menos de, ¿cuántos años normalmente te toma certificarte o pasar uno de estos programas? Bueno, han ido cambiando, las reglamentaciones han ido cambiando y, por ejemplo, en mi caso, los 2 programas de maestría que yo tengo fueron programas de 2 años de duración. Incluyendo digamos, sin incluir el proceso de titulación. Entonces, pero en este momento el Consejo de Educación Superior expidió una última normativa que permite, por ejemplo, que una maestría se pueda realizar en el lapso de 1 año. ¿Y cuáles son las maestrías que existen en el país? Y además, ¿cuáles son las modalidades que existen en el país? Porque justamente hablábamos de que el tema de la pandemia, si bien es cierto ha sido una dificultad, también nos ha obligado como a acelerar el proceso de digitalizar la educación. Sí, hay 2 tipos de maestría, la maestría profesional y la maestría de investigación. En el caso de estas 2, digamos, tipos o tipologías de maestría, se pueden ofrecer en distintas modalidades. De hecho, en el contexto, digamos, prepandemia, muchas de ellas se ofrecían de manera presencial o de manera semipresencial o también en línea. El contexto de pandemia lo que hizo fue acelerar, digamos, la educación en línea en el país y en este momento yo diría que casi toda la oferta de educación y de educación superior específicamente se tuvo que poner en el contexto en línea. Entonces, eso hace, por ejemplo, que en el caso nuestro de la maestría que yo estoy coordinando, que es la maestría en Administración Pública, que ofrece la Universidad Casa Grande, puedan conectarse a esa maestría y cursar esa maestría personas que viven en cualquier lugar del país o incluso fuera del país si registra su título en la base de Cenecit. Su título de tercer nivel. Su título de tercer nivel. Para poder acceder a un título de cuarto nivel tienes que haber tenido evidentemente un título de tercer nivel. Exacto. Y si, por ejemplo, yo soy licenciada en filosofía, sí, y resulta que en la vida aprendí que lo que quería hacer o que en lo que quería especializarme en cuarto nivel no es temas estrictamente ligados a la filosofía, sino a la educación, por ejemplo, o mucho más lejos, a la comunicación, o más lejos todavía, justamente la que coordinas tú, ¿no? El tema de administración pública. ¿Se puede? Sí, porque las universidades y escuelas politécnicas que ofrecen programas de cuarto nivel o de maestría tienen que preparar sus proyectos, o sea, son proyectos educativos que preparan las universidades en el marco de su autonomía y de sus dominios y que luego son aprobados por los organismos de la educación superior, el Consejo de Educación Superior o el Cenecit, y ahí cada universidad establece los requisitos de admisión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la maestría en Administración Pública que yo estoy coordinando, pueden entrar personas que tengan cualquier título de tercer nivel porque reconocemos que en el sector público pueden haber economistas, pueden haber psicólogos, agrónomos, trabajadores sociales, ingenieros mecánicos, o sea, en la administración pública hay gente de todos los campos profesionales y disciplinas, entonces todas estas personas podrían ser parte del programa. En la biodiversidad Carolina, está la riqueza. Consulta que tiene que ver un poco con datos de la realidad actual en el Ecuador con respecto a la educación continua y también esa conexión que hiciste al principio del programa con la
superación como sociedad, ¿no? Entonces, un poco la educación en su justa medida implicará mayor progreso también para las sociedades. Ecuador en sí, ¿cómo está en términos de cifras o de porcentaje? ¿Qué número o qué porcentaje de personas alcanzan a llegar a una licenciatura? ¿Qué número de personas alcanzan a llegar a una maestría e incluso un doctorado, que tiene que ver más con el campo académico y cuya proyección seguramente tiene que ver con la docencia o la investigación, que sería más importante aún que hubiera más personas dedicadas a la investigación aquí y en América Latina en general? Sí, es interesante porque, como mencionaba al inicio, hay distintos niveles educativos. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del Ecuador? En el caso del Ecuador ocurre que hemos alcanzado casi la universalización, por lo menos en el contexto prepandemia, de la educación general básica, es decir, de niños y niñas desde los 5 años hasta los 17 años. Hasta los 10, hasta el 10º de básica. Luego, en el caso del bachillerato, la matrícula no es tan, digamos, no hemos alcanzado los niveles tan importantes de cobertura que con respecto a la educación general básica. Y en el bachillerato todavía tenemos brechas importantes. En otro nivel educativo donde tenemos brechas enormes, y eso debería ser algo que amerite, digamos, política pública para reducir significativamente esas brechas, es en la educación inicial. O sea, todos los estudios evidencian que la mejor inversión que puede hacer una sociedad y un Estado es invertir en la educación, en la atención y la educación de niños y niñas de 0 a 5 años. Sin embargo, nuestros países siguen invirtiendo muy poco con respecto, por ejemplo, a las inversiones que hacen en otros niveles educativos. Y eso debería ser algo que debería ser un propósito, digamos, de la sociedad, corregir esas brechas y esas inequidades. Porque ahí están en esos primeros 1000 días, digamos, está el mayor nivel de desarrollo y de potencial, y de alguna manera se juega el resto de toda la vida también para esas personas. En el caso de la educación superior, hemos mejorado el acceso a la educación superior, pero sigue siendo todavía algo que no es de acceso universal. Hubo 2 políticas que paradójicamente fueron como en contracorriente, por ejemplo, en el mismo gobierno. Por un lado, la gratuidad de la educación superior hasta el 3er nivel fomentó muchísimo el acceso de jóvenes, hombres y mujeres, a la universidad, a la educación superior. Pero al mismo tiempo, en ese periodo, la manera en que se diseñó y se implementó estos exámenes de aptitudes, exámenes de ingreso, por un lado, la gratuidad empujaba al acceso, y por otro lado, el tipo de exámenes de ingreso que se diseñaron hacía retroceder, digamos, los niveles. Finalmente sí hubo una mejora en acceso en educación superior. Lamentablemente, en el contexto de pandemia hemos perdido matrícula en todos los niveles educativos, incluyendo también un estudio que se hizo de los efectos y de los impactos de COVID. Me parece que mencionaban que alrededor de 80.000 jóvenes de universidades y escuelas politécnicas lamentablemente salieron del sistema en el contexto de pandemia. Súper interesante y creo además denso el tema. Por eso quiero recomendarles dónde pueden encontrar más información. Las personas que nos estén escuchando, que ya han cursado 3er nivel, que quieran conocer las oportunidades en Casa Grande o en otras universidades. En el tema de Casa Grande, obviamente, ¿cuál es la página web? Ok, www.casagrande.edu.es. Y contarles que al final de este programa vamos a sortear una beca para esa maestría o título de 4º nivel en Casa Grande. Clarita, antes de irnos al siguiente espacio de este mismo tema, quería yo preguntarte si tú tienes planeado hacer, o ya tienes, y yo no sé, un título de 4º nivel. Yo tengo 2 diplomaturas y una maestría. Y tengo, licenciatura en periodismo, 2 diplomaturas y una maestría en comunicación, en gestión de comunicación en las organizaciones. Y me he planteado mi siguiente paso, y todavía estoy definiéndolo, y muy probablemente mi siguiente paso será en comunicación vinculado con el medio ambiente, que es mi enfoque actual y mi más importante por ahora.
más allá de hacer un doctorado que es muy académico y muy investigativo, y yo soy una persona más de ejecución y acción, pero vinculada a la comunicación. Entonces yo sí creo que lo mío va a ser irme hacia especializarme en el área de comunicación, periodismo, pero medio ambiente. Por ahí va, estoy en ello. Yo Acuérdate quiero hacer que mi son próxima pasos. maestría en cambio climático. Me gusta esto. Maravilloso. Parece que lo hubiéramos preorganizado. Quería preguntarte de ahí porque Clarita habló de los diplomados. ¿Eso es título de de cuarto? No. No, Okay. en cuarto nivel se llaman especialización, maestría y doctorados. Ajá, en el ok. caso de la... Diplomatura no es especialización. No. Pensé que era un tema... ya. Bueno, yo acabo de terminar la mía también en sostenibilidad en organizaciones y la verdad es que fue un salto porque viniendo de la filosofía, yo lo hice en la Universidad de MIT y fue dificilísimo, tengo que decirlo, fue un gran reto. Pero en Claro, cambio eso es estoy eso. súper feliz de poderlo hacer, de haberlo hecho. Es que sabes que yo pienso que no hay que parar nunca. Yo pienso que cuando paras es como que te pones un techo aquí encima y te limitas demasiado. Y cada vez todo va avanzando y el enriquecimiento con las personas con las que conversas y los profesores de aquí o de otro lado, las interacciones con las charlas que tienes. O sea, realmente el aprendizaje es el camino paralelo de la vida de uno en términos de educación, desde mi óptica. Si yo dejo de estudiar, luego dejo de aprender, dejo de recibir insumos de la vida, de enterarme de nuevas vertientes, de nuevas formas de ver el mundo, de qué está pasando. Sabes que hay muchas empresas hoy todavía que están lideradas por personas que dejaron de estudiar, que dejaron de prepararse. Entonces no entienden qué es sostenibilidad, no entienden qué es cambio climático, no entienden qué es adaptación, no saben cómo realmente enfrentar el mundo que se nos viene. La digitalización seguramente los tomó muy, muy por sorpresa porque no tenían previsto un plan desde hace 20 años. Entonces, no se puede. O sea, parar de estudiar yo creo que no es una opción. Siempre ahí hay como esa discusión de si es que vale más la práctica o la teoría. Y yo creo que las carreras hoy en día han evolucionado bastante para mezclar eso. Y por eso el siguiente tema del que vamos a hablar tiene mucho que ver con eso. A mí me tomó muy por sorpresa cuando hace 4 años, al entrar en un proceso de vinculación comunitaria con la Universidad Casa Grande, me comentaron acerca de los PAPs. E inclusive, tengo que decir así anecdóticamente, que cuando lo puse en el chat, en el que organizamos los viernes de evolución, Clarita me hizo el chiste de Clau, ¿qué es PAP? Porque obviamente las mujeres escuchamos PAP y pensamos en el examen que nos tenemos que hacer ginecológicamente. Víctor está haciendo así. Claudia, ¿por qué dices esas cosas? No, consulta 2, consulta 3. O sea, ginecológico. No me literatura fuera de contexto. Un proyecto ginecológico. Claro, Clarita decía, Clau, ¿cómo este tema nos lleva de la parte, digamos, académica a la medicina, por no decir más? Y entonces fue muy bonito porque justamente esto abre y además te demuestra cómo estamos evolucionando. Y a mí me honra decir que formo parte de este programa en Universidad Casa Grande en el que se proponen cosas distintas para que los alumnos de tercer nivel no se gradúen solamente haciendo cosas teóricas, sino también haciendo cosas prácticas. Por eso PAP lo que significa es Programa de Aplicación Profesional. Y con eso yo creo que nos vamos al corte para que escuchen de regreso de qué se trata el PAP. Y además una sorpresa increíble que tenemos con nuestras semilleras. Quiero mandar unos mensajitos antes del corte. Por aquí nos dicen, buenas tardes, un alegre y bendecido viernes de evolución. También nos dice, la educación te hace libre. Total, eso lo dice Gonzalo desde Canadá que nos escucha. Miriam, hola, saludos a todos. Muy importantes los datos. Por aquí nos dicen, ya yo quiero participar en el sorteo para la beca en Administración Pública. María del Carmen Bunia también dice, yo también. Las felicito a Tres Grosas, gracias, nos escuchan desde Argentina y así, nos oyen varias personas que nos contactan y sobre todo se conectan con el tema tan importante que estamos hablando, que es educación y con una visión de desarrollo sostenible. Clarita, decir antes de irnos al corte, ¿dónde se pueden inscribir para esa beca hoy en el programa? ¿Cuál es el link? Vayan a Yo Siembro Ahora. Y el link lo van a encontrar en el perfil. Hacen clic ahí, dejan sus datos. Yo Siembro Ahora, Instagram, ¿no? Van al Instagram, @Yo Siembro Ahora, y ahí está el link de inscripción. Hacerle clic ahorita. Hasta el final del programa se pueden inscribir. 5 minutos antes vamos a sortear, así que mucha suerte a todos. Y ahora lo que queremos es un poco reenfocarnos hacia lo más práctico y, como decía Claudia, entender que no todo se queda en la teoría y que hay formas de hacer fusiones entre grupos de personas, especialidades, y hacer que ese conocimiento sea continuo, es decir, compartir conocimiento.
Clau, vamos entonces con esa pregunta que tú tenías. Así es, y por eso está en la mesa también ahora. No sé si la alcanzas a ver desde allá, Clary, está Anet Cortaza, parte del grupo de semilleras, que son estudiantes de Universidad Casagrande, que justamente están cursando este ejemplo de proyecto de aplicación profesional, que como les decíamos antes del corte, es una innovación de la posibilidad de graduarte de un título de tercer nivel sin tener que hacer una tesis que antes, y por muchísimos años, ha sido como simplemente o bastante teórica. Entonces, esta es la forma en la que Universidad Casagrande, y ahora entiendo, ¿es la única universidad que lo tiene o allá hay más universidades que tienen esta modalidad de abrir que esta tesis se vuelva un proyecto aplicado a la realidad? Entonces, Carolina, ¿hay más universidades que lo ofrecen? Yo no estoy tan segura. Me parece que todavía, digamos, el mundo universitario suele ser un mundo relativamente conservador. En el caso de la Universidad Casagrande, la diferencia la hace que quienes fundan la universidad son educadoras. Entonces, el ADN está centrado en la educación y en el aprendizaje, y en la universidad creemos en lo que María Clara decía, por ejemplo, aprender a lo largo de toda la vida, o el aprendizaje basado en comprensiones y en desempeños, o en el aprender haciendo, o en el aprendizaje basado en problemas. Entonces, en la universidad claramente el modelo educativo es un modelo donde se aprende haciendo. Y creo que eso es clave para entender el PAP, porque justamente es aprendizaje basado en problemas o en proyectos para solucionar esos problemas o necesidades, aprendizaje haciendo, porque no solamente es diseñar, sino aplicar estas soluciones y probarlas. Y por último, lo que me encanta es aprendizaje basado en equipo. Los PAPs, estos proyectos de aplicación profesional, digamos, tú eres un alumno de tercer nivel, estás por graduarte de la universidad y en lugar de hacer una tesis, como decíamos, escoges un proyecto y entras en este proyecto con otros alumnos que no necesariamente ni siquiera son de tu misma carrera. Es el caso, y por eso está Anet aquí, contándonos cómo se juntan 7 alumnas de diferentes carreras para escoger un tema que además, en el caso de Universidad Casagrande, está ligado a ayudar a una causa que tenga un propósito social o ambiental. En este caso, y por eso las chicas son mis chicas, están y se llaman las semilleras, porque justamente es el proyecto que se llama Yo Siembro Ahora, que está estrictamente ligado con el programa educativo de Yo Siembro. ¿Cómo hacemos innovación desde la educación ambiental? ¿Cómo la hacemos en Ecuador? Y además, ¿cómo lo hacemos mujeres? Porque somos 7 mujeres más 2 tutoras, 9, un equipo de 9 semillas que están floreciendo. Bienvenida, Anet, gracias por estar aquí. Quiero que te presentes y además digas de qué carrera eres tú y de qué carrera son tus compañeras, para que entendamos un poquito esta licuadora ambiental. Bueno, chicas, un gran gusto compartir este espacio con 2 mujeres que apuestan no solamente por la educación, sino también en términos sostenibles, que está enfocado sobre todo nuestro PAP. Yo soy Anet Cortaza, soy una de las representantes de las 7 semilleras. De hecho, aquí estamos 2. Está Marcela también, que forma parte de estas semilleras en la parte técnica. Y bueno, nosotras somos, como ya decía Claudia, somos 7 mujeres comprometidas con generar este cambio, este antes y después en la educación ambiental. Formamos parte de Yo Siembro Ahora, que es este programa de aplicación profesional de la Universidad Casagrande. Estamos realizando, si ya podemos entrar un poco en la actividad que estamos haciendo, de qué se trata nuestro PAP. Aparte de ser 7 personas súper diferentes de diferentes carreras, y eso fue un reto como comprender el lenguaje de cada una de ellas. Cuéntanos esas carreras. Sí, a ver, por ejemplo, tenemos personas de redacción, de comunicación con mención en relaciones públicas, de ciencias políticas, de multimedia, o sea, personas que quizás nos habremos topado en alguna clase y eso es mucho. Cada una manejaba su lenguaje, cada una manejaba sus tiempos, sus formas de trabajar, y eso como aprender y acercarte a la parte profesional, porque bueno, en algún trabajo uno se encuentra con personas de todo tipo, de todas carreras y de todo el mundo. Y bueno, fue realmente un reto, pero un reto que nos ha encantado, que realmente hemos sabido llevar, y por eso estamos realizando una macroacción, un macro proyecto, que es el primer interescolar de educación ambiental con cobertura nacional en todo el Ecuador. Y bueno, estamos
como si ya podemos entrar a Por desarrollar favor. un poco sobre cómo lo que serán los Juegos del Cambio. Este es el nombre principal, los Juegos del Cambio. Los Juegos del Cambio van a ser este primer interescolar de educación ambiental, que lo que queremos es como marcar un antes y un después en lo que es la educación ambiental en general. Sabemos que por la pandemia esta se vio bastante afectada en temas de que se la desplazó y se la consideró menos importante que otras materias como ciencias, como números, matemáticas, materias que consideramos tienen un nivel o un rango mayor. Y se dejaron estos programas, esta metodología de aprendizaje, sobre todo enfocada en educación ambiental. Y bueno, lo que queremos es hacer esto. Va a ser en todo el mes de octubre. Todavía se pueden inscribir. Todavía están abiertas las inscripciones hasta el 20 de septiembre. Y van a ser 30 días de actividades y retos enfocados en equipos que van a estar conformados por 4 niños de quinto o sexto año de educación general básica y un tutor. Es de cobertura nacional, no importa dónde esté la institución educativa, y al ser de modalidad online podemos trabajar con todos ellos. Y bueno, estamos súper emocionados de esto. Van a ser 30 días en los que los niños y los profesores van a quedarse con esta semilla de educación ambiental que van a poder replicar en sus instituciones educativas. Ese es el objetivo realmente, no solamente que ellos aprendan, sino saber que lo pueden replicar después en sus instituciones. Y bueno, eso. Y se replica un poquito este espíritu de aprender haciendo, aprender trabajando en posibles soluciones a problemas o necesidades humanas y ambientales, y hacerlo en equipo, en ecosistema, como decimos nosotros. Yo creo que es súper importante. Gracias, Anet, por estar aquí. Toma nervios, toma fortaleza y toma equipo. Sentarse y hacer una entrevista cuando no necesariamente es el espacio en el que te mueves naturalmente. Y creo que eso es lo bonito de esto, salir de la zona de confort. Yo quiero decir, Clarita, en términos del marco teórico de esto, que en el Ecuador, cuando los países se adscriben al Tratado de París o al Acuerdo de París, que es el Acuerdo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, eso que la gente dice ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, una de las, de los compromisos que adquiere es justamente trabajar por la educación ambiental, por incluir la educación ambiental en la malla curricular de la forma básicamente transversal, es decir, incluir este tema como un tema importante dentro de todo el espectro de conocimientos, habilidades, aptitudes que se desarrollan en un programa educativo. Esto hace que la educación ambiental se vuelva centro importante del desarrollo, para el desarrollo sostenible, del desarrollo humano para el desarrollo sostenible. Y por eso es que se ata un poco a todo lo que venimos hablando del tema de formación y formación continua. Es como una semilla que tenemos que sembrar en la educación primaria para que luego en la educación avanzada los niños estén mucho más en contacto para poder hacer investigación, para poder hacer docencia, desde estos espacios. Son cosas que no se han sembrado en el pasado, tal vez por falta de información, pero que hoy el Ecuador ya tiene además un programa de educación ambiental que se llama Tierra de Todos. Y tengo que decir que desde el Ministerio de Educación hay ya un trabajo en conjunto con este proyecto de aplicación profesional, y también desde el Ministerio de Ambiente. Entonces, los Juegos del Cambio, que son el primer interescolar de educación ambiental de cobertura o de convocatoria nacional, 100% gratuito, 100% gratuito. Tú vas a www.yosiembro.org y puedes inscribir a cualquier institución educativa con alumnos de quinto o sexto de básica, 4 alumnos y un tutor, en una de las 4 categorías. Esto es súper importante, porque la educación ambiental muchas veces y en muchos países se dirige en muchos casos a una sola metodología. En el Ecuador hay la metodología TINI, que es una metodología de huertos que fue un poco más difundida, pero que no es necesariamente lo que significa la educación ambiental. La educación ambiental tiene que ser integral, tiene que llevarte a conocer la realidad 360 del tema de por qué somos un ecosistema, ¿no? No solamente es sembrar un huerto, también es reciclar, también es conocer el tema de la contaminación, también obviamente es las 3 Tener R's. contacto con la naturaleza, Claudia, porque hay algo importante, no se puede quedar solo como en la práctica.
Por ejemplo, en educación ambiental es muy importante ir a los lugares, conocer los bosques, acercarte al mar, ir a las playas distintas, ver, por ejemplo, la incidencia de nuestra huella permanente en la arena, en las playas, en los mares, en las montañas, conocer las fuentes hídricas, cómo se están contaminando. Es decir, acercarse a la naturaleza. Y eso tiene que ver con alejarte solo de lo teórico, académico o de autor, y llegar al tacto, ¿no? Y eso es innovación en la educación. Lo podría complementar seguramente Carolina. Yo lo estoy diciendo desde una perspectiva más práctica, pero seguramente ella lo puede decir desde una perspectiva académica. Es acercarte al problema, acercarte a la situación, palpar realmente. Y en educación ambiental, sobre todo, lo que verdaderamente no lo ves, no lo tocas y no lo conoces, entonces no conectas con ese problema. Si nunca has sido un huerto, no vas a entender realmente cuál es la relevancia. Si nunca has sido una casa que se alimenta de verdad de los productos que genera su hogar, entonces no comprendes la importancia del cuidar esa planta, esa raíz, esa hoja. Realmente es muy complejo, muy completo, pero muy innovador también, y creo que para allá hay que mirar. Es hacia ese tipo de aprendizaje, hacia el aprendizaje del día a día, hacia la sensibilización a los niños, sobre todo, que son los que te van a entender desde esa primera mirada, ¿no? Desde aquí está el problema, ¿cómo lo resuelvo? Sabes que uno de los primeros planteamientos cuando entendíamos la necesidad de entrar en educación ambiental y la oportunidad de hacerlo en Ecuador era, yo siempre lo digo, que el problema parte de que nosotros hablamos del medio ambiente como si el ambiente fuera algo que está fuera de nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros somos parte del ambiente. Y por eso yo hablaba de que este es un acercamiento integral, además de integrativo, es integral, porque no solamente habla de uno de los elementos de la naturaleza, que es la tierra, sino de los 4 elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire y el fuego, que son las 4 categorías de los Juegos del Cambio. Entonces tú puedes, si eres un docente que nos está escuchando, si eres un papá, padre de familia, abuelito, tío, tutor, o si eres un alumno y quieres entrar en los Juegos del Cambio, lo único que tienes que hacer es conseguir 4 compañeros, o perdón, 3 si tú eres alumno, pero son 4 compañeros, un tutor, que tiene que ser un docente, y hacer un equipo que se inscriba en una de las 4 categorías: agua, tierra, aire y fuego. Para cada categoría, y ahí está saliendo, a los que están viendo el Instagram y el live en Facebook, está saliendo ahora en pantalla, cada una de estas categorías presenta una problemática. En el caso de tierra, por ejemplo, que es la que yo soy ecoexperta y les voy a contar de eso, es la desconexión con la naturaleza. Justamente esta problemática de cómo yo no entiendo todavía que yo soy parte de esto, que yo también soy agua, tierra, aire y fuego, que no es un ambiente fuera de mí, sino dentro de mí, y que por eso tiene que empezar por mí y conmigo. Y Clarita decía algo muy importante, que es: si no estás en contacto, si no metes manos a la tierra, yo quiero añadir que no solamente vas a perderte de la importancia, sino también de los beneficios. Y los beneficios son múltiples, porque está comprobado inclusive que el desarrollo del cerebro humano se dio mucho más agresivamente cuando vivíamos más cerca de la naturaleza. Ahora que nos hemos llenado de utensilios, gadgets, tecnología, el cerebro de muchos de los seres humanos se ha vuelto más reactivo en el sentido de solamente absorber información y repetirla, mucho menos de generarla. Hay unos pocos que la generan y el resto seguimos como rebaño. Entonces, esta es la iniciativa en la que nosotros proponemos darle la vuelta a eso, además de apoyar al profesor, porque hay un tema muy importante. Una cosa es que yo tenga el compromiso de hacer educación ambiental, pero tengo que generar las herramientas. Yo no le puedo pedir a un profesor de una generación que viene del consumismo, donde no nos enseñaron nada sobre, digamos, la ecología y el ambientalismo, que enseñe sobre ambientalismo. Nadie puede enseñar lo que no conoce y nadie puede amar ni defender lo que no conoce. Entonces, ¿cómo hacemos que un profesor, que en este caso es la generación que está ahora enseñando, tenga acceso a herramientas fáciles de implementar y además herramientas emocionantes? Por eso, además, como yo les decía, tenemos 4 coexpertos. Cuéntanos un poquito más de eso, Annette. Ok, nuestros ecoexpertos, más allá de estar súper comprometidos con cada uno de sus fundaciones, cada uno de sus elementos, son personas que ya han trabajado con niños, son personas que saben cómo llegar a ellos. Está por agua, está Daniela Gil, de Amiguitos del Océano. Por la categoría de fuego está Tatiana Salas, de la Fundación Manos al Ambiente.
Y por aire está Juan de Dios Morales de Wild Guayaquil Initiative, que bueno, cada uno de ellos va a liderar su categoría, cada una su categoría, y van a plantear esos retos, estas actividades para llegar efectivamente a los niños, sobre todo con temáticas ambientales, con temáticas de educación ambiental. Y bueno, pues van a haber webinars, capacitaciones para que los profesores no estén solos y para que esos niños armen proyectos de aplicación profesional minis que se llaman ecoproyectos. Para eso, además de la mano de la universidad, hemos planteado todo un tema educativo súper importante, que los profesores van a recibir diplomas y además se van a ganar una gran beca. En los Juegos del Cambio. Quería que recordáramos a nuestros oyentes dónde pueden encontrar toda esta información, porque ha habido bastante información con respecto a este programa y de repente a la gente le puede quedar un poquito suelta. Página web, página de Instagram o de Facebook que haya, todo para que la gente pueda ir anotando y aprovecho pues mientras ustedes se preparan para decirlo, saludar a las personas que se conectan. Por ejemplo, Israel que dice... saludos desde Guayaquil, es la primera vez que las veo. Los ODS deberían ser obligatorios en política pública y los posgrados deberían ser más accesibles. Saludos a Ale Morales, también a Marujana, saludos a, por aquí nos estaba viendo Wild GIE Initiative, escuchando desde la radio. Bueno, hay muchos saludos y también, por ejemplo, Natalie nos dice, gracias, me motivan a seguir con mis ideas, abrazos para ustedes. Eso es importantísimo, que motivemos hacia la educación, hacia el desarrollo, hacia la sostenibilidad. Esto sea un incentivo para no quedarse como, ay, ya, yo estoy aquí me quedo fácil. No, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir conectándonos entre las personas, conectando conocimientos, conectando prácticas, conectando disciplinas. Esto creo que es como el gran aprendizaje del día de hoy. Yo creo que nos quedamos con que la educación... no es solamente un programa, es una actitud, no es un conocimiento, es una actitud y esa actitud nunca se debe perder. Por eso vamos a sortear, ahora sí, Clarita, vamos a sortear. Yo estaba que mirar el reloj y decía, no nos va a dar tiempo para sortear. Ya contigo el sorteo. Vamos a sortear el 15% de beca en la Universidad Casagrande para cualquier programa de maestría desde cualquier parte del planeta en el que te encuentres. Ya si te inscribiste en la página puedes participar. Ahora las chicas lo están enfocando para que vean que todo es así súper transparente y además decirles que dentro de los Juegos del Cambio, que es lo que viene ahora en octubre, www.yosiembro.org se pueden inscribir, van a tener acceso a premios increíbles que también incluyen una maestría, una beca grande de maestría de la Universidad Casagrande del 70%. 70% de beca en maestría. Si alguien decía por ahí que no es asequible, señores, estamos luchando por hacerlo. Inscríbanse, jueguen, creen y obviamente también ganen. Así Listo. que aquí va el sorteo. Bueno, de todas maneras, como para hacerlo súper transparente, vamos a hacerlo en vivo. Está por la cuenta de Yo Siembro Ahora. Ahí va. Clarita, esto es emocionante. Sí. Pon esos tambores ahí. Estoy viendo, además, lo mejor es que estoy como en un plano en que veo todo, veo las cámaras de todo. Acuérdense que es yosiembro.org para quienes están anotando y @yosiembroahora. Esas son las formas de comunicarse y también, Carolina, de repente aprovecha si nos dice las redes sociales de la universidad. Las redes sociales de la Universidad Casagrande son www.casagrande.edu.es, sí, y espérame. UCG. Sí. Universidad Casagrande, UCG, Sí. en Instagram. En Instagram, Universidad Casagrande, sí, y también en Twitter. Bueno, pues ahí vamos. Perfecto. El sorteo, chicas, que se nos va el tiempo. Sí, ya está. Igual está de forma en vivo en la cuenta de Yo Siembro Ahora. La ganadora es Andrea Mesa. Nos vamos, muchísimas felicidades. Nos vamos a comunicar con ella, tenemos sus datos. Ella se inscribió en el link que dejamos en el perfil de Yo Siembro Ahora y Yo Siembro. Y bueno, muchísimas felicidades. Felicitaciones, Andrea. Y bueno, pues ya nos contará en cuál de las maestrías se inscribe. Agradecerles a ustedes por siempre compartir con nosotros, ser parte de nuestro ecosistema. Clarita, a ti, que eres esta anfitriona verde y además me encanta lo que estás haciendo. Quiero cerrar el programa agradeciendo a la Universidad Casagrande, porque además... muchas de las personas que están en tu nueva iniciativa, que quiero que la menciones, me imagino que lo has mencionado algunas veces, pero por favor, Clarita, cuenta un poquito sobre esto para despedirnos. Saludar a Vanessa Moyano y a Andrea Rendón. Andrea Hex,
Casa Grande, alumna, y además que entiendo que ella hizo su maestría también ahí. Así sí. que bueno, pues Clarita, cuéntanos un poquito de eso y No, nos pero despedimos. no tenemos tiempo, imagínate, sí, pero soy parte de un proyecto que se llama 11 Comunicación, en donde damos capacitación y mentoría en comunicación. Nosotros pensamos que muchas cosas se pueden hacer a través de la buena forma en cómo comunicas tus ideas y tus pensamientos. Yo pienso que el progreso va por ahí también, sobre cómo puedes tú expresar mejor tus ideas, canalizar tus pensamientos, convertirlo en palabras correctas, mejorar tu discurso y exponerlo. Y estamos junto con Andrea Rendón y Vanessa Moyano en ese lindísimo proyecto arrancando lo que es 11 Comunicación. Gracias por darme la cuñita, no lo había dicho al aire nunca, pero ya nos tenemos que ir. Carolina, gracias a ti también por estar en la cabina, qué gusto. No, muchísimas gracias. Una dura. El próximo viernes de evolución es con 11 Comunicación. Ahí te la dejo. Bueno, nos despedimos porque ya estamos súper tarde. Debimos haber necesitado 2 horas. Los viernes de evolución siempre son como de 2 horas. Gracias a todos. Un abrazo. Y recuerden Gracias. que todo Un queda abrazo. subido en el canal de YouTube de La Lupa S y está en las redes sociales de Radio Centro, Clara M. Reyes y de Yo Siembro. Chao a todos. Un abrazo. Chao, un abrazo.